Le puse, el que busca a Jehová es entendido. ¿Sabe por qué le puse este mensaje? El que busca a Jehová es entendido. Porque el entendido acepta la corrección de Dios. Amén. Mire, a veces Dios nos disciplina para bien, porque Dios quiere y anhela bendecirnos. Amén. Mire, el que busca a Jehová acepta la corrección de Dios, porque Dios a veces nos disciplina. La disciplina tiene que llegar si no hacemos ¿qué? La voluntad de Dios. Es como un padre disciplina a su hijo. ¿Por qué? Por desobediente. Y Dios a veces, mire, si hay algo que Dios en esta tarde le muestra con su palabra, mire, si Dios le muestra algo en esta tarde con su palabra, ¿sí? Escucha a Dios con atención. No te enojes con Dios. No luches con Él. Sométete a la palabra de Dios y serás sabio y entendido. Amén. Mire, la Biblia dice en el versículo 2, por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido. Mire, cuando hay un hombre entendido, Dios bendice. Amén. Dios bendice al hombre entendido. Por eso la Biblia nos enseña que el que acepta la corrección de Dios es sabio, ¿sí? Porque cuando Dios te instruye, es para bien. Amén. Cuando tú instruyes a tu hijo, que eres ya padre, es para su propio bien. ¿Por qué lo instruyes en el camino? Porque lo amas, ¿sí? Cuando uno disciplina a sus criaturas o a sus hijos, es porque uno los ama. Mire, cuando una persona no disciplina a sus babies, no los ama, ¿sí? Por eso Dios a veces trata con nosotros y nos tiene que disciplinar porque no entendemos. No entendemos, ¿sí? Luchamos con Dios, luchamos con Él. Es una tristeza, mire, es una tristeza que haya cristianos que no valoramos la palabra de Dios, que no somos estables, ¿sí? Mire, ¿qué dice en el 5? Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Nosotros no buscamos a Dios, por eso es que no somos estables, ¿sí? ¿Por qué? Porque no asistemos a veces a la iglesia cuando el pastor dice va a haber iglesia tal día y no venimos, ¿sí? No valoramos la palabra de Dios porque no asisten a la iglesia, llegan cuando quieren y mire, es tremendo. A veces que uno quiere ayudar, el pastor quiere ayudar a los siervos o a los cristianos que vienen a la iglesia, pero llegamos tarde. No nos interesa a veces las cosas de Dios y por eso a veces Dios nos tiene que disciplinar. Amén. Debemos de tener convicción. Cada uno de nosotros, mire, si Dios le habla en esta tarde, yo por eso le dije que si Dios le habla en esta tarde, no pelee con Dios, sométase a la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Sí? Debemos de tener convicción que la palabra de Dios, mire, es viva y eficaz. La palabra de Dios penetra. Es como una espada de dos filos, mire, y le da una paseadita. Duele. ¿Sí? Si ha leído ese versículo, Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Mire, la palabra de Dios se debe ¿qué? Se debe valorar. Amén. Se debe recibir con amor, se debe de escuchar con atención y también obedecerse. La palabra de Dios se tiene que obedecer porque, ¿por qué? ¿Por qué la palabra de Dios se tiene que obedecer? Mire, la palabra de Dios se tiene que obedecer porque no es palabra de hombre, no es palabra mía, es palabra de Dios. Amén. Amén. Es palabra de Dios que proviene del cielo, es eterna. Es la ley de nuestro Dios. Amén. Es la ley de nuestro Dios. Proverbios, allí mismo, Proverbios 28:9, ¿qué dice la Biblia? Mire, el que aparta su oído para no oír la ley, o sea, la ley de Dios, ¿qué dice? Su oración también es que, mire, no vale. Amén. Necesitamos buscar el camino de Dios. ¿Para qué? Porque la palabra de Dios dice que es eterna, es divina y proviene del cielo. Es la que nos puede dar, ¿qué? Sabiduría. Amén.
No es palabra del hermano Briceño, es la santa y bendita palabra de Dios. Amén. Dios quiere bendecir su pueblo. Dios nos invita a seguir siempre sus mandamientos cada día. ¿Para qué? Para madurar y ser sabios. Mire, porque si nosotros despreciamos la palabra de Dios y no seguimos sus mandamientos, ¿qué va a haber? Corrección. Va a haber corrección en su vida, ¿sí? Va a haber corrección. Mire, cuando Dios corrige, amén. Corrige. Dios nos va a reprender, nos va a disciplinar. ¿Qué dice? Vaya a Proverbios 17, un poquito para atrás, Proverbios 17, 10. Dice la Biblia así en Proverbios 17, 10. Esta lengua se me dobla a mí mucho porque un día le voy a decir por qué. Me falta un pedacito de lengua, aunque no me quede, pero gloria a Dios que pueda hablar, amén. Sí. Mire, en Proverbios 17, 10, ¿qué dice la Biblia? Yo no lo tengo, lo tengo en el 16. Dice la Biblia así: la reprensión, ¿qué? Aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. ¿Sí? Más que 100 azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal. Wow. Mire, la reprensión la aprovecha el entendido, más que 100 azotes que al rebelde, que al necio. Por eso es que Dios, mire, por eso es que Dios a veces nos disciplina. Muchas veces, en ocasiones, Dios tiene que tomar la vara para disciplinarnos, porque somos necios, ¿sí? A veces Dios tiene que tomar la vara para disciplinarnos porque somos necios y despreciamos su consejo. Y la palabra de Dios nos dice cada mañana: mira, no hagas eso. Lee la Biblia y te habla si andas mal. Todos los días que tú andes mal, lee la Biblia y te va a hablar. Y te va a decir: no andes allí. ¿Sí? Despreciamos los consejos de Dios, despreciamos sus llamados. Porque la Biblia dice que la corrección no la aprovecha el necio. Cuando tú te pones necios, es bien imposible que tú escuches la palabra de Dios, mucho menos seas hacedor de ella. ¿Eh? Por eso Dios dice: no me queda otra más de que disciplinar. Es cuando usted disciplina a su hijo, le dice: no hagas eso, lo disciplina. Y va otra vuelta, chiquillo, y ¡zas! No hagas eso, y lo vuelve a hacer. Dios nos tiene que disciplinar más duro. Y eso es lo que hace Dios. ¿Qué es lo que pasa con el necio? Porque la Biblia dice que la corrección no la aprovecha el necio. El necio no acepta la corrección de Dios. Mire, cuando Dios lo quiere corregir, no la acepta. ¿Sabe por qué el necio no acepta la corrección de Dios? Porque vuelve al vómito, a su mismo pecado. ¿Sí? El necio no acepta la corrección de Dios. ¿Sabe por qué? Por lo que está haciendo. Él lo que hace lo está destruyendo, y lo que está haciendo le está dañando su corazón. ¿Sí? El necio no lo aprovecha, le encanta el pecado. Por eso la Biblia dice que él vuelve a su mismo vómito. ¿Sí? Como cristianos no perdemos la salvación, pero volvemos al mismo vómito. ¿De dónde me sacó a mí el Señor? Del alcohol. Y si no quiero obedecer el mandamiento de Dios, vuelvo al alcohol. Ese es el mismo vómito que me está destruyendo y que destruye al pueblo de Dios, su mismo pecado. Eso es lo que está diciendo Dios en su palabra. Y Dios tiene que a veces agarrar la vara de la corrección y disciplinarnos cada mañana. Si no lo hacemos, el necio vuelve a cometer las mismas tonterías porque no quiere cambiar. No queremos seguir necios y necios y necios. Por eso pagamos fuerte a veces los pecados. Amén. Amén. Y a veces pagamos fuerte los pecados. Yo sé que Dios nos está hablando en esta tarde. Amén. No luche con Dios. Mire, sométase a Él, sométase a la palabra de Dios y será, ¿qué? Sabio. ¿Sí? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Eso es lo que dice la Biblia en Proverbios. Amén. Mire, por eso nuestro Padre Celestial nos tiene que corregir para alejar de nosotros, mire qué, la necedad. Somos necios, ¿sí? La perversidad, recibir la corrección. Mire, recibir la corrección de Dios es el precio para obtener sabiduría.
Digan amén. Mire, obtener la corrección de Dios es el precio para obtener sabiduría de Él. ¿No quieres entender? Dios te disciplina. ¿Te duele? ¿Te duele? ¿Y qué dice? Te dará sabiduría. No lo vas a volver a hacer. Oh, yo no lo hago porque no había. Por eso a veces Dios nos disciplina. Por eso usted disciplina a su hijo y lo mira, y lo mira, y lo mira. Yo sé que al momento de la disciplina no es good, pero después viene algo apacible. ¿Sí? Había una niña que estaba haciendo travesuras. Una vez que estábamos con el pastor Luis Ramos predicando la Biblia, y había una niña que corría y venía y para allá y corre, y no dejaba predicar al pastor. Y luego le dice la señora: te voy a pegar, mira que te voy a pegar. Y luego le dice la chiquilla: ya pégame. No le pegaba, por eso la niña era así. Por eso, y digo yo, no, hay que corregir. Y por eso a nosotros somos necios, Dios nos corrige, ¿eh? Dios nos corrige. Y por eso es el precio para obtener sabiduría. Vaya a Proverbios 19. Dale un poquito para atrás. Proverbios 19, 20 dice. ¿Ya lo tiene? Dice la Biblia: escucha el consejo y recibe la ¿qué? ¿Para qué? Seas sabio en tu vejez. Mira, recibe el consejo de Dios, y si te jaló los cabellos el Señor, te lo merecías. Amén. Por eso Dios nos jala, porque nos merecemos esos jalones de cabellos. ¿Para qué? Para ser sabios en nuestra vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová, mire, permanecerá. Amén. Si usted gana el consejo de Dios y permanece en él, mire, Dios le va a dar sabiduría para no caer en el mismo vómito que nos gustaba. ¿Sí? Dios nombra vómito, se oye feo, pero es el pecado que nos encanta hacer. Es el pecado que a usted le gusta y le da satisfacción hacerlo. Tírenlo a la basura. Lo va a llevar a problemas duros, que al rato, mire, va a ser el lloro y el rugir. Amén. Va a ser el lloro y el rugir. Hay que tirar lo que nos hace daño. Es como el pastor Cortés. Dice que tenía a su hijo que le decía: mi hijo, no comas esos duraznos verdes. Y el hijo: mi hijo, que no comas esos duraznos verdes, te van a hacer daño. Y al rato estaba: te lo dije. Y eso es lo que nos dice Dios: te va a hacer daño. ¿Sí? Y por eso Dios a veces agarra la vara de la corrección. ¿Para qué? Para que nos alejemos. Porque la palabra de Dios dice que la necedad está ligada en el corazón. Tenemos, mire, a veces de tanto que hacemos y regresamos a nuestra vida antigua, mire, ¿es bien difícil hacer la voluntad de Dios? No, pero qué fácil es caer atrás. Amén. Porque nos encanta. Es dulce, dice la Biblia que el pecado es dulce, pero al final pica como una serpiente. Por eso hay que tener cuidado, amén. Hay que tener cuidado, ¿verdad? ¿Dónde estamos? ¿Dónde pisamos? ¿Dónde caminamos? ¿Dónde asistimos? Gloria a Dios que está aquí en la iglesia, amén. Es mejor estar aquí en la iglesia que estar allá en la cárcel pagando una condena. ¿Por qué? Por volver al mismo vómito donde el Señor nos sacó. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por este precioso y santo libro. Amén. Yo digo que esta es la Biblia, desde los mapas hasta Apocalipsis. ¿Sí? Porque es verdad. Vaya, ahí está Israel. La Biblia es la verdad, es la santa y bendita palabra de Dios. Amén. Mire, porque la Biblia dice que la necedad está ligada ¿dónde? En el corazón. Mas la vara de la corrección nos ayudará. Proverbios 22:15. ¿Qué dice Proverbios 22:15? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección, mire, nos aleja. Cuando Dios nos disciplina, nos alejamos del pecado. Y por eso es que estamos aprendiendo a ser sabios. ¿Amén? Y si tú no te alejas del pecado, mire, queremos ser sabios, vaya allí mismo, vaya a 15:31. Proverbios 15:31, dice la palabra de Dios. Proverbios, ¿qué le dice? Proverbios 15:31. ¿Qué dice Proverbios 15:31?
el oído que escucha las amonestaciones de la vida, ¿qué dice? Entre los sabios morará. ¿Quieres ser sabio? Escucha a Dios. Amén. ¿Quieres ser sabio? Escucha a Dios. Mire, ¿quieres ser sabio? Vaya la palabra de Dios, el consejo de Dios. Mire, hay algo bien importante. Mire, ponga atención por favor acá. No bostecien, vamos a cantar otra vuelta para que se le quite el sueño. Nos voy a poner a cantar acá todos arriba. Amén. Despierte, mire, Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Hoy en esta tarde Dios te está dando una oportunidad. ¿Sí? Acuérdese de Salomón. Acuérdese de David. Sansón. Eran unos pecadores como nosotros. ¿Sí? Dios tuvo que disciplinarlos a todos. A Salomón, a David, a Sansón. Dios les dio otra oportunidad porque Dios es un Dios de oportunidades. David fue un adúltero, un asesino. Salomón, ni para qué te cuento, tuvo más de 1000 mujeres. Sansón andaba con todas las filisteas. Fueron unos adúlteros. Les encantaba el vómito. Pero tenemos un Dios de oportunidades. A todos les dio oportunidad de restablecer su vida. Dios quiere que esta mañana, esta tarde, restablezcas con Él tu pecado y tu vida. Entrégale ese pecado a Dios, porque si no va a haber disciplina. Y la disciplina de Dios duele. Amén. Amén. Dios quiere bendecirte. Dios quiere, mire, Dios quiere que ame su consejo. Eso es lo que quiere el Señor. Que ame su consejo, que seamos entendidos. La Biblia dice en Proverbios 1:5. Vamos a Proverbios 1:5. Me lo sabía de memoria, pero ya cuando tenga mi edad, vas a ver que va a tener que leer. Dice Proverbios 1:5. ¿Qué dice? Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá ¿qué? ¿Quiere? Mire el consejo de Dios. Lea Proverbios, amén. Lea Proverbios, le aconsejo que lea Proverbios para que pueda disciplinar a sus criaturas y poder tener unos hijos que alaben y glorifiquen el nombre de Dios. Mire, y si uno no disciplina a sus hijos, allá afuera hay alguien que los va a disciplinar. ¿Sí? La policía no se va a tentar el corazón para disciplinar. Por eso es mejor que usted le enseñe a confiar en un Dios verdadero, un Dios que lo ama y un Dios que lo puede castigar si anda mal. Amén. Amén. Dios debe de ser temido, pero no con un temor, sino con un ¿qué? Respeto. Un respeto. Es nuestro Dios. Amén. Es nuestro Dios. Quiere bendecirnos. Mire, en muchas ocasiones Dios nos habla, nos instruye por medio de la corrección. Siempre el Señor nos da. Mire, Dios no es como yo, que si miraba a David, yo me lo chicoteaba. Dios no es como yo, Dios nos da oportunidad. Uno es malo, pero Dios no es como uno piensa, que nomás hace algo y ¡ah! No, Dios tiene misericordia. ¿Sí? Dios tiene misericordia, porque Dios es un Dios de oportunidades. Yo a mi hijo me lo zancoloteaba, pero Dios no es así. Dios nos da oportunidad. Amén. Dios nos da oportunidad. Y Dios es un Dios de oportunidades. Hoy en esta tarde, Dios te está dando una oportunidad. Dios te está dando una oportunidad. Amén. Mire, la Biblia nos enseña, y vaya a Hebreos por favor. Allá adelante, cerca a Santiago, por ahí está atrásito de Santiago. Hebreos, en el capítulo 12:5. Mire, ¿sabe por qué Dios nos disciplina? Ahorita vas a ver por qué Dios nos disciplina. ¿Ya lo tiene? Dice, o habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre nos disciplina? Mire, Dios nos tiene que disciplinar, pero hay algo bien importante cuando Dios nos disciplina. Mire, el 11 que dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de ¿qué? De gozo, sino de tristeza, pero después da ¿qué? Fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
Mire, si aquella señora se levanta y le da unas buenas sandaladas a esa niña, le aseguro que estuviera bien contenta la chiquilla. Amén. Por eso Dios sabe que la sabiduría de Él, se me fue, les digo que ya cuando tenga mi edad, la disciplina de Dios es bendición para nosotros. Amén. La disciplina de Dios es la que nos hace que dejemos verdaderamente lo que nos hace daño. Mire, cuando Dios nos disciplina, Dios quiere que aprendamos sus verdades. Cuando Dios nos disciplina, Dios quiere que aprenda que lo que está haciendo no está bien. Quiere que aprenda de Él. Quiere que usted aprenda de lo que Dios nos ha dejado, su santa ley. ¿Sí? Dios nos ha dejado este santo libro para hacer lo que son sus verdades. Vaya allí mismo en Santiago, allí en Santiago. Vamos a Santiago, estamos en Hebreos, pero ahorita vamos a Santiago 1. Mire lo que dice la Biblia en Santiago 1. Ahí denle nomás para adelantito. ¿Ya lo tienen? Santiago 1 dice el 19. Por esto, mis amados hermanos, ¿sí? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Pronto para oír. Sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Sí? Mire, la palabra de Dios nos enseña aquí en Santiago 1, 9 al 22, 19 al 22, dice que seamos ¿qué? En el versículo 1, ¿qué dice? Por eso, amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír. Mire, para oír, ¿qué quiere decir para oír? Quiere decir recibir la palabra de Dios con amor. ¿Sí? Para oír. Dice que sea ¿qué? Dice, por esto, mis amados hermanos, que sea pronto para oír. ¿Qué quiere decir? Para oír la palabra de Dios. Amén. Hay algo que allí ese versículo nos está dando, mire. La palabra de Dios dice, en el número 2 dice, según que seamos ¿qué? Que seamos el segundo, prontos para oír y tardos para ¿qué? Para hablar, tardos para hablar, que quiere decir que no molestes a tus hermanos en Cristo con malos comentarios. Amén. Que seas tardo para hablar. Mira, que si tú le vas a decir un chisme que no le va a ser de bendición al hermano, mejor no lo diga, mejor no lo, que seas tardo. Mira, hermano, tárdate un mes, 2 años en decirle la chisme. Amén. Te lo dices ya cuando usted ya llega crecido, porque si se lo dices instantáneamente, si es niño se va a ir de la iglesia. Eso es lo que dice el Señor. Amén. Seamos ¿qué? Tardos para hablar. Tardos. Wow, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Amén. Dice la Biblia, ¿qué más dice allí? Tardos para hablar. ¿Y tardos para qué? Para airarse. Wow. Tardos para hablar y tardos para airarse. ¿Sabes qué quiere decir? Que no seas rebelde a la palabra de Dios. No te amargues. Amén. Tardos para ir. Que si te vas a amargar, mira, échate un clavado a un costal de azúcar. No te amargues, te va a ir mal. Amén. Si te vas a amargar, mejor ve y dile al hermano que el hermano de la hermana trabaja sacando miel, que te dé un pomo de miel, para que no te amargues, porque eso te va a llevar la amargura. Mira, si la amargura es como el cáncer, amargas toda la iglesia. No seas un amargoso. Mira, ve por miel, no te amargues, no te amargues. Dios no quiere que nos amarguemos, sino al contrario, ¿sí? ¿Qué nos dice? Edifiquemos. Es su palabra, ¿para qué? Para ser hombres de oración. Un hombre, si yo me acuerdo que la palabra de Dios que se fajaban y que el cinto, ¿cómo se acuerda? Yo no me acuerdo del versículo bíblico donde se ponían el cinturón y la espada.
que se bajaran los pantalones, dice la Biblia. No me acuerdo del versículo, ya se los debo, luego se los doy para otra vez que venga ese versículo. Pero Dios nos habla verdaderamente, mire, Dios nos habla que no nos airemos, que no seamos rebeldes a Dios, que seamos hacedores de la palabra de Dios, hacedores de la palabra de Dios. Mire, quiere decir obedecer la palabra de Dios con todo tu corazón. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Amén. Que seamos hacedores de la palabra de Dios. Quiere decir que vas a obedecer la palabra de Dios con todo tu corazón para que Dios te dé sabiduría, para que seas sabio y estés atento a todo lo que Dios dice. Amén. Que estés atento, que no menosprecies la palabra de Dios. Amén. Para que seas sabio y no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El hombre sabio está dispuesto, ¿qué? Mire, el hombre sabio, ¿a qué está dispuesto? Si me vas a pegar, pégame, papá, a recibir la instrucción. ¿Sí? Y es hora de que me des, porque si me ando portando mal. Casi le piden a uno, los hijos, pégame ya, para que se me quite el mal. Pero como el padre no sabe que verdaderamente corregir a su hijo, como nunca lo corrigieron a él, no sabe que es bueno. Por eso necesitamos leer Proverbios para corregir a nuestros hijos. Corregir a un niño no es agarrarlo de las greñas, darle patadas. No, eso es abusar del baby. No, corregir a un niño, Dios le hizo un lugar especial. Y Dios sabe, pues allí nos da también a nosotros. Nosotros sabemos, como hijos de Dios, Dios nos da duro. El niño tiene un lugar especial que Dios le hizo. En ese lugar, ahí corrígelo. Y Dios te va a dar sabiduría cómo corregirlo. Mire, la instrucción de Dios es para nuestro propio bien. Cuando usted instruye a su hijo es para su propio bien. ¿Sí? Y por eso Dios, la instrucción de Dios es para nuestro propio bien, para cambiar las áreas en nuestras vidas. Debemos de no, que mire, usted de veras quiere cambiar en áreas en su vida. Para poder cambiar áreas en nuestra vida se nos tiene que quitar, mire, el chismorreo. Allí está bien difícil. A mí me encanta también el chisme, pero a veces me detengo. Pero se nos debe de quitar el chismorreo, amén. El chismorreo, no mentir, no menospreciar a nadie, ¿sí? No hacer cosas malas, ¿sí? Debemos de cambiar, no menospreciar la iglesia, al contrario, amarla, amén. Amarla, porque la iglesia, mire, es donde provienen todas las bendiciones. La iglesia de Dios es donde usted proviene todo. Mire, yo cuando no tenía trabajo me arrimo a una iglesia y luego los hermanos dicen, acá necesitan un trabajador. Ay, de ahí vienen todas las bendiciones, ¿sí? De la iglesia provee todas las bendiciones para su pueblo, ¿sí? La iglesia, por eso no hay que menospreciar. Sí, la iglesia, no la menosprecie, no menosprecie su iglesia. Si tiene problemas con la mentira, con la soberbia, mire, pídele a Dios que le dé la sabiduría. ¿Sí? A veces que muchos somos bien soberbios y bien altivos y mire, eso no le gusta al Señor, no le gusta. Debemos de ser sencillos y blancos como paloma. Amén. La Biblia nos enseña que nosotros debemos ser, donde quiera que usted se pare, ser una carta abierta, que le diga al patrón qué referencias tiene. Yo no necesito, dame trabajo. Donde yo he entrado a trabajar nunca me han pedido ninguna recomendación. Nomás la única recomendación que yo llevo es que voy a ir a trabajar, no voy a ir a jugar. Amén. Nosotros no tenemos que ser cartas abiertas, no esconder nada. ¿Sí? Eso es lo que quiere Dios, que seamos honestos, cambiar y no menospreciar a nadie. Si tienes problemas con la mentira, la soberbia, pídele a Dios que nos cambie. Mira, y escucha las amonestaciones de Dios. Dios quiere cambiar tu forma de pensar, ¿sí? Dice Romanos 12, dice, vamos a Romanos 12. Tengo muchos versículos bíblicos y ya se cansaron, yo los despierto. Yo los despierto. Romanos 12:1, ¿qué dice? No os conforméis a este no os conforméis a este siglo. A ver, vamos a leerlo, porque les digo que cuando lleguen a mi edad van a tener que leer, así como yo, porque todo se me olvida. Si alguien lo tiene, puede leerlo para que despertar.
Párese y léalo bien fuerte, Romanos 12:1. 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Gracias, hijo, gracias, hermano. Sí, mire, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, ¿sí? Dios, mire, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mire, que haga el esfuerzo, ¿sí? Haga el esfuerzo de no mentir, haga el esfuerzo de no menospreciar a nadie, ¿sí? Dejar la soberbia y la mentira, haga el esfuerzo de no echar mentiras, ¿sí? Y escuche las amonestaciones de la palabra de Dios. Usted anhela ser sabio. Mire, Dios escucha, ¿amén? Dios escucha. Si usted anhela ser sabio, la palabra de Dios quiere que usted sea sabio, pero tiene que escuchar a Dios, ¿sí? Vaya a Proverbios 15:31. ¿Qué dice Proverbios 15:31? Vayamos a Proverbios. Ya voy a terminar. Yo sé que ya les dio hambre. Y a mí también. Proverbios 15:31. Dice la palabra de Dios: el oído que escucha las amonestaciones ¿de qué? De la vida entre los sabios. Mire, ¿quiere ser sabio? Sí, escucha a Dios. Amén. ¿Quiere ser sabio? Escucha a Dios. ¿Quiere ser un padre sabio? ¿Un anciano sabio? La Biblia le da sabiduría. Amén. Vea Proverbios 19:20. Proverbios 19:20. ¿Qué dice Proverbios 19:20? Escucha el consejo y recibe la corrección para que sea sabio. ¿En dónde? ¿Sí? Mire, cuando usted es viejito, usted va a ser sabio para poder guiar a sus nietos. Amén. Para poder guiar a sus nietos. Dios quiere bendecirle, ¿sí? Por eso Dios quiere, a veces nos corrige duramente, para que seamos sabios en nuestra vejez y tengamos nietos que alaben y glorifiquen su nombre. Amén. Amén. Que tengamos nietos no que anden cholos, sino que alaben y glorifiquen a Dios. Cholos donde quiera hay, ¿sí? La tierra ya no necesita cholos, está llena. Necesitamos niños que alaben y glorifiquen el nombre de Dios. Amén. Amén. La tierra está llena de cholos y de gente amargada y de hermanos. Sí, lo que Dios necesita es la sal. ¿Qué es el cristiano? La sal de la tierra somos nosotros. Debemos de dar buenos ejemplos. ¿Cómo? Obteniendo la sabiduría de Dios. ¿Sí, amén? Amén. Según la Biblia quiere vaya a Proverbios, ya voy a terminar. Proverbios 28:7. Con esto terminamos. ¿Ya lo tiene? Proverbios 28:7. El que guarda la ley es que es hijo prudente, mas el que es compañero de ¿qué? De glotones avergüenza a su padre. Wow. Mire, él quiere ser un padre sabio, escucha a Dios, ¿sí? Mira, guarda la ley. Si guardamos nosotros la ley, como dice la palabra de Dios, todos los días de nuestra vida, ¿sí? Vamos a glorificar a Dios. Lee la Biblia para que puedas glorificar a Dios. Es lo que está diciendo ahí la palabra de Dios. Lee Proverbios para que agarres sabiduría. ¿Por qué? Porque la Biblia misma dice, ¿qué dice en Proverbios 1:7? El principio de ¿qué? De la sabiduría es el temor a Dios. Temor a Dios es respetarlo con reverencia, ¿sí? No asustarte. Ay, ahí viene Dios. No. Dios nos ama y nos corrige, amén. Cada día, cada mañana. Si Dios le habló esta tarde, mire, Dios es un Dios de oportunidades. Dios quiere darle oportunidad, ¿sí? Dios es un Dios de oportunidades, porque a mí me ha dado muchas oportunidades el Señor. Me he arrepentido de lo que no le agrada, y Dios quiere darle una oportunidad esta tarde a usted, amén. Dios quiere darle una oportunidad. A mí me ha dado el Señor muchas oportunidades. A los hombres antiguos de la Biblia, hombres que no les llegamos ni a los talones como amaban a Dios, Dios les dio oportunidad. Amén. Nosotros que somos llaga podrida, como dice la Biblia, Dios nos da oportunidad también para cambiar nuestra vida y ser hombres de bien y buscar a Dios en nuestras vidas
hasta no nomás un día, no nomás una semana, ¿sí? Sino hasta que el Señor venga por nosotros. Y ya no tarda el Señor en venir. Amén. Vemos su pueblo ya vagando por distintos lados, cristianos sin iglesia, cristianos, sus príncipes sin sacerdotes, sin nada ahí fuera. Amén. Sus príncipes, porque un hijo de Dios es un príncipe. Amén. Un hijo de Dios es un príncipe. Amén. Vamos a orar, inclínense, póngase de pie y vamos a inclinar nuestra cabeza. Mire, vamos a orarle al Señor. Señor, gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios, Señor, que escucha nuestras oraciones, un Dios de oportunidades, Señor. Hoy en esta tarde está abierto, Señor, aquí enfrente para las oportunidades. Dios es un hombre de oportunidades, un Dios de oportunidades. Él no es hombre, Él es un Dios de oportunidades y dando oportunidad hoy esta tarde para que dejes tu pecado. Yo me voy a inclinar y voy a orar. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y me has dado oportunidad, Señor, a mí de seguir adelante en esta ciudad. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque eres fiel, Señor, y bendice tu pueblo, Señor, que está aquí frente. Gracias te damos, Padre, porque tu fidelidad es hermosa y preciosa y es constante. Gracias te doy, Señor, por tu mano preciosa. Bendice tu pueblo que está, Señor, de rodillas, y abre ese corazón al que está aquí enfrente y al que no está también. Habla ese corazón para que podamos hacer tu voluntad, Señor. Ayúdame, Señor, también a hacer tu voluntad. Sabemos que somos carne, somos débiles, pero tú has dejado tu Espíritu Santo para seguir adelante. Gracias por esa bella oportunidad. Tenemos que ser con nosotros, Padre Jesús. Amén. Gracias, hermano Castro.